Miguel, Sí, ¿quieres sí. comenzar tú? Yo te sigo a ti, digamos, como tú. Ok. Dale. Bueno, primero que todo dar las bienvenidas a todos, especialmente a nuestro invitado, al doctor Raúl Villarroel, al doctor Francisco Javier León, que es de la casa. El doctor Villarroel es de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile, del Centro de Ética Aplicada también de la misma universidad. El doctor Francisco Javier León es director del área de bioética de nuestra universidad, ¿no? Y ambos, además, con amplísima experiencia, publicación, investigación y desarrollos del ámbito de la ética y la bioética, ¿no? Bueno, también agradecer a todos nuestros colegas de La Serena, que están conectados también simultáneamente con nosotros. Por supuesto también a David, el coordinador de licenciatura, a ti, Miguel, a nuestra directora, Carolina Pessoa, y a todos los otros colegas y estudiantes que pudieran estar conectándose o que se vayan a conectar en el transcurso de este encuentro. Antes de darle, antes de darle la palabra a quienes son los protagonistas de esto, quisiera comentar algunas pequeñas cosas como para poner ciertos temas, ¿no?, en conversación y en diálogo, porque si bien hemos propuesto esto como una actividad de seminario, es decir, damos por supuesto que algunos temas ya los tenemos trabajados o incorporados en relación con lo que es la ética y la implicancia para la investigación psicosocial. Sumamos con este encuentro la preocupación por el ámbito de lo que son los entornos virtuales, ¿no? Cómo generar investigación y cuáles son las implicancias éticas para realizar investigación a partir de lo que son plataformas virtuales o herramientas provistas por Internet. Eh, bueno, brevemente, como para contextualizar lo que va a ser el diálogo de nuestros dos invitados, es mencionar que el tema del espacio, ¿no? El tema del espacio virtual ya se nos ha presentado como problemático en términos éticos por lo menos de unas 3 décadas atrás. En el momento en que Bauman en Modernidad Líquida nos comenta esto de que tiempo y espacio son vividos como dos estrategias de acción independientes, ¿no? De alguna manera, esto que se nos presentó como los a priori de la experiencia kantiana, de alguna manera son capaces de ser disociados por la experiencia de la virtualidad. Bueno, ya se nos comenzaron a presentar dilemas éticos en relación con lo que iba a ser Internet a futuro, ¿no? Hoy día sabemos, por ejemplo, que el tema de Internet de alguna manera tiene la capacidad de exceder lo que es la capacidad biocognitiva del cuerpo humano, ¿no? Porque Internet tiene cualidades que no son propiamente humanas, ¿no? Como por ejemplo el tema de la ubicuidad y la capacidad de la simultaneidad de las conexiones en un tiempo y espacio virtuales. Hay un teórico francés que seguramente aquí los invitados lo conocen o suena, ¿no?, que es Paul Virilio. En el cibermundo y la política es lo peor. Paul Virilio nos señala cómo es que las nuevas tecnologías dominantes, cibernética, informática, también son la puesta en red de un ámbito de las relaciones humanas, ¿no? ¿Quién podría dudar de que no solamente Internet no solamente es un mecanismo de transmisión de información, sino que también son soportes de relaciones humanas? Pero al mismo tiempo, dice Virilio, es una puesta en red que eh, conlleva una concepción de humanidad unida, ¿no?, pero también reducida a una uniformidad. Eh, Estamos en un contexto de pandemia, estamos en un contexto donde las redes sociales de alguna manera han cooptado todo lo que es el accionar humano hacia los soportes de pantalla. Podríamos decir incluso que todos estos fenómenos fundamentales de la existencia humana que en algún momento planteó Eugen Fink han tenido como destino privilegiado en este momento las pantallas o alguna plataforma o red social, alguna encuesta, inventario o una imagen, ¿no? Entonces, creemos necesario poder problematizar en términos de qué implicancias tiene para nuestro estudiante, para nuestros profesores guías, para nosotros mismos en nuestro accionar investigativo profesional, las implicancias éticas de utilizar las plataformas como mecanismos de investigación, ¿no? Ya dándole paso a nuestros invitados, solamente quisiera comentar un aspecto que me ha llamado la atención dentro de lo que han sido estas indagaciones que he estado haciendo al respecto. En el año 97, fines del 87, ¿no?, se le pide a Pierre Levy que haga un informe, el informe del Consejo de la Europa con respecto a lo que se denominó como cibercultura. En este escrito de cibercultura, Pierre Levy, a solicitud del Consejo de la Europa, informa sobre las implicancias culturales de las TIC. Ahí se excluyen de dicho informe aspectos económicos, industriales, legales, pero se consideran forma artística, implicancias educativas, formativas
y sobre todo también ámbitos relacionados con lo que es la investigación académica, la democracia, la diversidad de lenguas, desigualdad y exclusión. El aspecto que resulta quizás más problemático, lo que Pierre Levy nos comenta en ese texto, sí, aquí quiero citarlo textual y ya doy paso a nuestros invitados, dice, hemos llegado, ¿no?, a que todo esto que es conocido como la e-society o la cultura digital, designa todas aquellas sociedades en las que las tecnologías digitales configuran decisivamente las formas dominantes, tanto de información, comunicación y conocimiento, como de investigación, producción, organización y administración. Entonces, dice Pierre Levy, el ciberespacio, que hemos también denominado como red, es el nuevo medio de comunicación que emerge de la interconexión mundial de los ordenadores. No solo designa una infraestructura material de comunicación, sino también todo el oceánico universo de información que contiene. Pero, agrega después, ¿no?, si bien las máquinas de vapor esclavizaron a los obreros de las fábricas textiles del siglo XIX, los ordenadores personales aumentaron la capacidad de actuar y de comunicar de los individuos durante los años 80 y hasta la actualidad. Una técnica, añade, no es buena ni mala, ni neutra. No se trata de evaluar sus impactos, sino de descubrir sus irreversibilidades, donde un cierto uso nos compromete. Las ocasiones que nos permitiría aprovechar, formular proyectos que explotarían la virtualidad de la que es portadora y decidir lo que haremos con ella. Entonces, para hablar de estos temas y otros relacionados con la ética, la bioética también, la biopolítica en cierto sentido, tenemos a nuestros dos invitados. Profesor Villarroel, nuevamente bienvenido. Le dejo la palabra para que usted nos pueda comentar, después vamos con el profesor León y articulamos un diálogo, ¿le parece? Bueno, no sé si será posible, pero yo podría, digamos, mostrar una presentación muy breve que preparé a partir de ideas que he trabajado previamente y no sé cómo compartirla ahora realmente, no sé si se podrá hacer, porque me gustaría para poder seguir un poco una suerte de hilación, ¿no es cierto?, argumental. Sí, claro, profesor. Puede hacerlo donde está, donde se despliega, hay un Porque reloj, ¿no? Hay una cámara. Hay un rectángulo, normalmente yo ocupo la Una flecha. plataforma una Zoom, flechita. ¿no? Esta es la primera vez que estoy aquí. Mire, voy a compartir mi pantalla y le voy a ¿Ya? indicar cómo lo puede hacer usted para compartir, ¿ya? ¿Cómo no? Deme un segundo. Ahí debería estar viendo mi pantalla, Sí, profesor. la veo, la veo. Acá, al lado del micrófono, aparece una Ah, flecha. perfecto. Ya, Usted aprieta ahí y luego va a escritorio y ya, sí, comparte directamente la presentación. ya, perfecto, muy bien. Lo hago de inmediato. Lo que pasa es que tengo desactivada esa, porque parece que tienen que concederme algún privilegio, porque tengo desactivada, hay una flecha ahí, pero no Sí, la tengo, profesor, porque dice profesor. solo los organizadores y moderadores pueden compartir contenido. Sí, Si quieren, profesor, tendría ¿Sí? que enviar el correo o enviar por correo la presentación a Pedro o Ah, a ¿cómo Paco no? para que ellos puedan abrir desde sus plataformas el documento y poder compartirlo. Ok, se la envío a Pedro inmediatamente. de Es acuerdo. una buena solución. Gracias. Dame un segundo, por favor, ¿ya? Que Sí, se esperamos, profesor. ralentiza un poco, digamos, el funcionamiento del computador con el... Porque no hay posibilidad de que me asignen el privilegio de Le voy a enviar uso de la... de la plataforma. Deme un segundo. Voy a, voy a ver si lo puedo hacer, profesor. Creo que sería más simple, ¿no? A ver. Pedro, Sí, Alejandro, mira, Alejandro.
si tú te mueves con el mouse hacia arriba, ¿Ya? debe aparecer una parte donde dice ceder el control, una frase grande. ¿No te aparece? Arriba en tu pantalla arriba, debe En todo ceder el caso, acabo control. de enviarle la presentación. ¿Ah? ¿No? Ah, ¿me la envió, profesor? Ya. Ya la tiene. Entonces ahí tú más fácil abrirla. Claro, porque es más complejo porque ahí, digamos, el pasar por cada diapositiva va a tener que ser indicado por mí. No me ha Ni un llegado nada, problema. profesor. Me lo- Ahí la tengo yo activada la posibilidad de compartir. ¿Ahora sí? Apriete el compartir. Tiene que tener la presentación abierta y después usted la busca, aprieta la flechita y después la busca abajo, en alguna parte va a aparecer. Sí. Ah, de acuerdo. De acuerdo. Ahí resultó. Ahí se está viendo el escritorio del profesor. Ahora tiene que buscar la presentación, hacia abajo tiene que aparecer en una ¿La ven parte. ahí? Ahí está. Ya está. Sí, Sí. ahí está. Bueno, muchísimas gracias. Disculpen, digamos, todo este tipo de demoras, porque la verdad de las cosas es que, como les dije previamente, es primera vez que me enfrento a esta plataforma Teams. Suelo trabajar con la otra plataforma Zoom, ¿ya? Bueno, la idea es hacer una revisión general, por cierto, del tema. Probablemente no desde la perspectiva tan profundamente filosófica como la presentó Pedro inicialmente, sino más bien orientada al ámbito de la investigación social, que sería lo que yo entiendo que define en cierto modo a esta presentación, ¿ya? Y voy a referirme a cuestiones muy generales, pero probablemente puedan servir como para iniciar una conversación, porque yo sé que las puede recoger muy bien y con, digamos, muchísimo conocimiento Paco posteriormente. Entonces, la idea es tratar de ver cómo operaría, ¿no es cierto?, más que en el contexto, digamos, informático propiamente tal, ¿no?, en contextos de excepción en términos generales. Yo diría que la ética de la investigación ha visto, digamos, una serie de problemas durante el último tiempo, ¿no? Ha enfrentado desafíos y a mí me parece que es necesario hacerse cargo de situaciones que la pueden afectar desde el momento del estallido social en adelante, ¿no? Y por lo tanto podríamos quizás englobar dentro de un mismo momento histórico, ¿no?, a los problemas enfrentados por la ética de la investigación social, en ciencias sociales y humanidades, ¿no es cierto?, en estos contextos de excepción que de algún modo, digamos, reducirían, ¿no es cierto?, a una unidad más o menos comprensible un fenómeno previo como el del estallido social y este nuevo fenómeno emergente que es el de la pandemia. Entonces, bueno, a mí me importa, digamos, tratar de comprender cuál es la naturaleza, ¿no?, de la investigación social de la que nosotros podemos hacernos cargo. Y eso es lo que yo estoy tratando de mostrarles a ustedes aquí a partir de la recolección de títulos de investigaciones reales que han sido, ¿no es cierto?, llevadas a cabo en diferentes contextos y que me parece que, de acuerdo con lo que enuncian, dejan entrever claramente cuál es la naturaleza, ¿no es cierto?, de las problemáticas de orden social que normalmente se investigan, ¿no? Y nosotros vemos que se trata de situaciones límite, situaciones que verdaderamente muestran, ¿no es cierto?, algo así como el rostro del padecimiento humano, y que es de preferencia aquello sobre lo cual la investigación se vuelca. Por favor, les pido que se den el trabajo de leer con calma los títulos, ¿no?, porque son títulos, como acabo de señalar, recogidos entonces de experiencias de investigación efectivas, de protocolos que han sido presentados a concursos y que algunos de ellos han sido, digamos, finalmente adjudicados desde el punto de vista del financiamiento. Entonces, pueden advertir a partir de la lectura que se trata efectivamente, ¿no?, de estudios que exploran en el sufrimiento, que exploran en la deprivación, que exploran en la condición vulnerada de la experiencia humana. Y podríamos nosotros perfectamente bien concluir
que a los investigadores sociales, por emplear una metáfora corriente, les gusta meter el dedo en la llaga, ¿no? De preferencia van a levantar información allí donde hay problemas, y no cualquier problema, problemas serios, ¿no? Problemas que implican una condición bastante deplorable, ¿no es cierto?, y deplorada de la situación humana, de la experiencia humana. Eso es lo que probablemente opere como la razón fundamental para despertar un sentimiento de precaución frente a la ciencia, porque la ciencia, la verdad, conjuntamente con todos los beneficios que puede procurarle a la vida humana, al mismo tiempo también trae aparejados una serie de riesgos. Y sin duda alguna, cuando uno, ¿no es cierto?, revisa estas investigaciones y se da cuenta cuáles son los motivos que las generan, podría uno perfectamente bien, ¿no?, despertar un sentimiento de precaución, como acabo de señalar. Entonces, me parece que hay que tener en cuenta algunas cuestiones que son muy decisivas a la hora de evaluar éticamente los protocolos de investigación y poner atención en cuestiones que para quienes trabajamos en este ámbito resultan ser absolutamente naturales, ¿no? Como por ejemplo el advertir cuánto se ha precavido el trabajo con poblaciones vulnerables, de qué manera se ha hecho una evaluación justa y adecuada de riesgos y beneficios implicados en las intervenciones que se van a proponer, o de qué manera se ha manejado el protocolo de consentimiento o de asentimiento informado de tal manera, ¿no?, de cumplir con los requisitos que estandarizadamente se le exigen entonces a la investigación en cualquier ámbito, e incluso con mayor razón probablemente la investigación social. Porque de lo que se trata es precisamente de asegurar que la información que los testimoniantes van a proveer esté debidamente resguardada desde el punto de vista de su confidencialidad. O bien que la gente que vaya a involucrarse, a enrolarse en protocolos de investigación, haya sido incentivada de manera legítima, y no a partir de incentivos indebidos, como en muchas ocasiones, ¿no es cierto?, acontece con el propósito de poder conseguir población a la cual poder extraer la información. Y además, también, en la medida en que ello resulte posible, poder asignar, ¿no?, beneficios que se deriven entonces de esa investigación, pero asignarlos de manera justa, a través de una distribución equitativa, sin establecer ningún rango discriminatorio. Entonces, efectivamente eso, de alguna manera, ¿no es verdad?, obliga a los investigadores a afinar el criterio con el cual van a caracterizar a la población en estudio, considerando, por ejemplo, el riesgo de vulnerabilidad que esa población puede tener, particularmente cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, o de población inmigrante, o de personas que están en condición de reclusión, u otras que también, ¿no es cierto?, ostentan el mismo nivel de vulnerabilidad, o probablemente uno mayor aún. Porque en el fondo una cuestión clave en la ética de la investigación social tiene que ver con la evitación de las desestabilizaciones emocionales que pueden llegar a producirse como resultado de la misma intervención, ¿no?, lo que obliga a plantear, ¿no es cierto?, un aseguramiento inicial anterior a la intervención misma, de tal manera de que en el caso de un evento desestabilizador, efectivamente quien lo experimente, quien lo sufra, quien lo padezca, no tenga que hacerse cargo, ¿no?, por sí mismo del costo que esto pueda significar, o del esfuerzo que implica tener que conseguir la atención adecuada en un momento determinado. Además de eso, ¿no es verdad?, es importantísimo tratar de tener en cuenta que siempre está el riesgo de producir una revictimización, ¿no?, de los participantes, que pueda derivarse entonces de un efecto no deseado, un efecto deleterio de la propia intervención. Porque el investigador social, y el investigador en términos generales, el científico, ¿no?, está ávido de extraer conocimiento, pero a veces no distingue, ¿no?, el potencial dañino que esa extracción de conocimiento puede llegar a producir. Por lo tanto, cuando se trata de situaciones que se despliegan con respecto a una situación de victimización previa, puede producirse entonces esta segunda victimización. Lo que obliga de algún modo a todos los investigadores a reconocer, ¿no es cierto?, los contextos en los cuales desenvuelve su actividad, en los cuales se desempeña, porque efectivamente
¿no? Existen normas, existen constructos sociales que deben ser respetados, deben ser reconocidos, y por lo tanto eso de algún modo obliga también al investigador a afinar el ojo con el cual, ¿no es cierto?, irrumpe sobre espacios sociales que pueden responder a sus propias lógicas y operar conforme, ¿no es cierto?, a esquemas que deben ser necesariamente reconocidos. Ahora, en el estado en el que nos encontramos, que es un estado de excepción sin duda alguna, podríamos nosotros a lo mejor visualizar algunas áreas particularmente problemáticas. En realidad, aún estamos en un proceso de comprensión de aquello que nos está ocurriendo. Todavía no hemos reaccionado debidamente ni hemos hecho el procesamiento suficiente de la situación emergente y por lo tanto el reconocimiento que podemos hacer de algunas áreas todavía sí, seguramente debe ser precario, ¿no? Insuficiente, pero probablemente sea el que aparece ante nuestros ojos hoy con bastante más evidencia y que tiene que ver con cuestiones como, por ejemplo, el trabajo, la investigación en el ámbito de la salud mental, fundamentalmente vinculado a la atención de emergencia respecto de las desestabilizaciones que, digamos, están aconteciendo en la población producto del propio encierro, del confinamiento, ¿no es cierto? O bien que afecta a las relaciones terapéuticas normales que han intentado mantenerse o sostenerse con una aparente normalidad a través de plataformas virtuales. Quienes trabajen en el ámbito de la salud mental saben perfectamente bien, ¿no?, las dificultades que pueden haber estado enfrentando hoy día a la hora de seguir atendiendo a los pacientes a través de estas plataformas en circunstancias de que la relación terapéutica es una relación de persona a persona, de cara a cara. Entonces, tratar de sostenerla, ¿no es cierto?, a través de esta mediación probablemente implique una serie de situaciones que son difíciles de manejar. Y si además de eso se va a disponer, o se va a comenzar a disponer, o ya ha comenzado a disponerse, ¿no es cierto?, efectivamente, una investigación al respecto, bueno, hay una serie de aristas problemáticas que todavía no pueden ser debidamente reconocidas, ni mucho menos, ¿no es cierto?, resueltas. Pasa lo mismo con el ámbito de las relaciones intrafamiliares, supongo, ¿no? Tienen que ver con las relaciones entre padre e hijo, las relaciones de pareja, que por lo que se ha conocido, por lo que se ha comentado, ¿no es cierto?, se han visto seriamente lesionadas durante el último tiempo. O bien lo que afecta, en cierto modo, a la emergencia de esta nueva condición que poco conocíamos en este país hasta hace un tiempo, y que es la del teletrabajo, y que probablemente haya, ¿no?, hecho experimentar a la gente una sensación de agobio desconocida hasta ahora, ¿no? Todo el mundo sabía lo que significaba estar agobiado por el trabajo en el contexto, ¿no es cierto?, de la locación del trabajo real, pero ahora que el trabajo lo desempeña en la casa, para mucha gente, digamos, el sentimiento de agobio se ha incrementado considerablemente. Y es una cuestión que también no puede estar en este momento siendo investigada y necesariamente requiere de ciertas precauciones para su investigación. Y lo otro tiene que ver, a mi juicio, con el nuevo contexto de educación remota de emergencia, ¿no? Una de cuyas expresiones podría ser esta misma en la que estamos en este momento, y que ha implicado para las instituciones, particularmente escolares o universitarias, una serie de dificultades tremendas, algunas de ellas prácticamente insuperables. Entonces, si sobre todo eso se vuelca, ¿no es cierto?, la investigación, bueno, las precauciones van a tener que extremarse, porque claramente, ¿no?, ha quedado en evidencia lo complejo que resultan ser estos ámbitos, ¿no? Y además lo mayormente complejo que se han tornado producto de la situación de excepción. Entonces, probablemente algunos de los problemas que puedan reconocerse más evidentes, como digo, todo esto está todavía por verse, no podríamos agotar el espectro de posibilidades con esta simple, ¿no es cierto?, presentación, tiene que ver, por ejemplo, con la vulneración de la privacidad que se produce en la medida en que se irrumpe sobre un ámbito que anteriormente estaba cerrado, ¿no es cierto?, a la exposición pública, y que era el de la vida privada, ¿no? Porque además tiene que ver con las deficientes, ¿no es cierto?, condiciones de aseguramiento de la confidencialidad de la información que se pudiera levantar. No sabemos hasta dónde se puede resguardar esa confidencialidad en estos nuevos contextos, en estas nuevas escenas de, digamos,
compartimiento del saber, de compartimiento de la información. Y sobre todo hay un problema que se nos viene encima y que tenemos que tratar de resolver, y para el cual probablemente no tengamos todos los instrumentos necesarios, y que es la probable eventual vulneración de la seguridad informática y el mal uso de los datos que puede llegar a hacerse, ¿no es cierto?, en la medida en que los datos puedan ser intervenidos, ¿no? Puedan ser de algún modo hackeados, como normalmente se puede saber. Entonces me da la impresión de que habría que empezar a pensar en algunas eventuales soluciones para estos problemas, y partiría, a mi modo de ver, por tratar de algún modo de reajustar, ¿no es cierto?, o racionalizar lo que yo podría calificar como la pulsión investigativa, ¿no? Una pulsión investigativa que se fundamenta en una suerte de prejuicio beneficente con el que operan normalmente los investigadores, ¿no? De tal manera de poder creer que cualquier cosa que ellos lleven a cabo como acto investigativo siempre va a redundar en un beneficio para alguien, ¿no? Cosa que no necesariamente está del todo asegurada. Probablemente ello acontezca en la mayoría de los casos, pero no siempre. Entonces, me parece que minimizar esa pulsión investigativa, ¿no?, mientras tanto las condiciones de seguridad del acto investigativo no estén completamente definidas, es una medida absolutamente razonable, ¿no? Por otro lado, sería, digamos, esto muy compatible con la posibilidad de empezar a idear protocolos de investigación que se ajusten entonces a estos contextos de emergencia, ¿no?, semejantes a los que estamos viviendo y a los que hemos comenzado a vivir desde el momento del estallido social en adelante y hasta lo que estamos viviendo en este momento, y para todos aquellos otros futuros que acontezcan de parecido, ¿no es cierto?, perfil, o bien que se vayan a diferenciar por cuestiones que hasta ahora nos resultan prácticamente imperceptibles o imponderables. Lo que además nos obligaría, pienso, ¿no?, a tratar de empezar a desarrollar perspectivas que permitan orientar y apoyar la función legislativa, de tal manera de regular estos mismos ámbitos problemáticos conforme al conocimiento que vayamos adquiriendo, ¿no?, sobre la marcha hoy. Por lo tanto, me parece que de esa manera es como nosotros podríamos comenzar recién a enfrentar una situación emergente, desconocida hasta hace poco, y que no sabemos en qué va a concluir, porque en realidad es tan impredecible, ¿no?, que en definitiva tenemos que ir ajustándonos paso a paso a lo que venga, según, ¿no es cierto?, lo que hemos estado viendo. Y creo, y con esto voy a terminar, que es necesario para todo ello establecer algún tipo de consideración ético-política, porque efectivamente la investigación en estos ámbitos, ¿no es cierto?, y sobre todo en los países carenciados, ¿no?, tiene un carácter cada vez más imprescindible. Yo pienso que, si bien es cierto, estamos, ¿no?, en un contexto de globalidad, y las tecnologías informáticas de alguna manera, ¿no es cierto?, nos ponen en una situación semejante a lo largo del planeta, de todas maneras nosotros tenemos que establecer necesariamente una diferencia en relación con la localidad en la cual nos encontramos y que remite precisamente a una esfera, ¿no es cierto?, en la cual se dan características y condiciones que no acontecen en el primer mundo. Y pienso que es necesario considerar, ¿no es cierto?, que en estos países en los cuales habitamos nosotros, la investigación en ciencias sociales y humanidades tiene necesariamente que tener un carácter diferencial a partir del reconocimiento de cuestiones como las que se plantean ahí en la imagen, ¿no? Porque efectivamente se trata de poblaciones vulnerables que tienen mucha dificultad para otorgar consentimiento o asentimiento, y cuando son demandadas para ser incorporadas en la investigación, precisamente, ¿no es cierto?, exhiben esa dificultad, exhiben esa vulnerabilidad, y a veces se ven, o a menudo se ven, ¿no es cierto?, obligadas a participar precisamente por sus propias carencias. Y eso tiene que ver con una historia, tiene que ver con, ¿no es cierto?, antecedentes que definitivamente, ¿no es cierto?, muestran que en estas regiones en las que se encuentra nuestro país, ¿no?, es donde efectivamente se presentan los mayores desafíos para una ejecución y una supervisión ética efectiva, ¿no?, real, que se traduzca en la protección de los derechos de las personas que van a participar en estos protocolos de investigación.
Por eso me parece que es muy importante, ¿no es cierto?, que se enfatice la formación de los profesionales en ética de la investigación, porque aunque parezca increíble, ¿no es cierto?, sigue siendo completamente deficitaria en nuestro medio. Hay una escasa conciencia respecto a la ética y al respeto de las personas por parte de los investigadores. Quienes nos desempeñamos en el ámbito de la evaluación ética de protocolos de investigación social, lo podemos constatar a menudo, ¿no? La formulación de proyectos de investigación normalmente adolece de unas fallas que son completamente impresentables, ¿no es cierto?, e inaceptables. Y creo que podría yo terminar, ¿no es cierto?, mi participación diciendo que efectivamente se trata, ¿no es cierto?, de reconocer y por lo tanto resguardar valores y derechos humanos, que son aquellos que remiten entonces a la dignidad de los sujetos y la del conjunto de la sociedad, porque cualquier acción que se deje caer sobre grupos de personas, ¿no es cierto?, tiene que tener en vista una promoción de su desarrollo. Me parece que eso es lo que está en juego en este momento y además de una manera todavía mucho más riesgosa, ¿no?, en la medida en que se ha, digamos, puesto a la vista una serie de vulnerabilidades que en la escena anterior del desarrollo social no habíamos tenido la ocasión de atestiguar. En general diría eso, ¿no?, para comenzar una conversación. Así que muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor Villarroel, por sus muy valiosas reflexiones. Antes de ir con el profesor Francisco León, quisiera leer una brevecita de Boltanski a propósito de algo que mencionó el profesor Villarroel, ¿no? Dice, y a propósito también de la puesta en marcha de las investigaciones a través de las plataformas virtuales. Dice Luc Boltanski, en el tópico de la red, la noción misma de bien común es problemática, puesto que al ser ampliamente indeterminadas, la pertenencia o no pertenencia a la red, ignoramos entre quienes un bien podría ser considerado como común y también por lo mismo entre quienes podría ser establecido un balance de justicia. Profesor Francisco León, ¿está por ahí? Sí. No sé. Me parece que, sí, parece que el profesor Villarroel tiene que... Sí, el profesor Villarroel parece que tiene que dejar de compartir, me da la impresión. Ah, ¿cómo no? Sí. Sí. Ahí ya dejé de compartir. Ya, muchas gracias, profesor. Ya, profesor, lo escuchamos. ahí puedo... Un momentito, estaba tratando de encender la cámara porque antes la tenía, pero ahora no me permite. Un momento. Ajá. No se vuelva a conectar todo, pero mejor prefiero hablar, aunque no se me vea, prefiero hablar para no hacer esperar a los que están escuchando. Profesor, si quiere probar, puede tratar de salir y volver a ingresar al aula virtual o al espacio de Teams. No sé si Sí, eso le podría solucionar. Pero se va a tardar un ratito. Como usted quiera, como usted prefiera. Prefiero así, para no perder más tiempo. Quería comentarles, primero, agradecer al profesor Raúl Villarroel por la exposición, algunas de las cosas que quería decir yo, ya las ha comentado él y por lo tanto quiero hacer hincapié solamente en algunas de las que él ha dicho y referirme más al modo nuevo de relacionarse con la persona que participa en la investigación por parte del investigador a través de los medios online, que un poco era de lo que se me pidió que hablara.
Primero les comento, como saben, la gran mayoría en la Universidad Central tenemos un comité de ética de investigación de toda la universidad que revisa las investigaciones que van a concursos internos o externos. Y después, en cada facultad o por áreas, hay unos comités de área que revisan las investigaciones que se realizan en pregrado y en posgrado, en los magíster fundamentalmente. Ustedes, como en psicología, tienen su propio comité de área, revisan sus propias investigaciones de magíster, las que realizan los alumnos, etc. Esto es importante porque la tarea de los comités es una revisión ética que puede ayudar, pero que no sustituye la revisión ética que debe hacer el propio investigador. No es que nos interese a nosotros como comités custodiar algunos aspectos éticos. Es el investigador mismo el que tiene que plantearse esos problemas o el saber por qué el comité de ética le pide determinados asuntos. ¿Por qué el hincapié que se hace en poblaciones vulnerables? ¿Por qué el hincapié que se hace en valorar riesgos y beneficios? ¿Por qué el hincapié en el consentimiento informado? No es que eso le interese al comité de ética. El comité de ética lo tiene que proteger, podemos decir, en las investigaciones, sobre todo cuando las realizan estudiantes que quizás tienen menos experiencia, aunque a veces tienen mucha conciencia ética, por lo tanto, pueden hacer muy bien la investigación. Pero los estudiantes tienen menos experiencia quizás o no se han enfrentado anteriormente a estas cuestiones, a estos problemas. Y en los comités vemos también muchos investigadores con años ya de trabajo que tampoco se los plantean